En esta presentación se tratarán temas como la teoría del riesgo y su relación con la rentabilidad. Primero que todo, tenemos que definir qué es la teoría del riesgo o cuál es su principal finalidad. Podemos entonces preguntarnos ¿qué es la teoría del riesgo? La teoría del riesgo consiste en proveer un análisis matemático de las fluctuaciones aleatorias de una empresa, así como plantear los mecanismos para protegerse contra las probabilidades de pérdidas originadas por estas fluctuaciones. ¿Con esto qué quiero decir? Que la empresa, o sea, lo que tiene que hacer la empresa en base a esta teoría de riesgo es proveer una base matemática y del cálculo de probabilidades para evitar o mitigar las pérdidas. No significa que los riesgos van a desaparecer. Efectivamente, la teoría del riesgo lo que quiere es que nos adaptemos al riesgo de tal forma que encontremos provecho en él y podamos sobrellevar las situaciones que se vayan presentando. Entonces, cuando se presenta una situación en la cual existe, se conoce y se puede calcular probabilidades sobre un evento bajo una distribución de probabilidad, a esto se le llama probabilidad objetiva. Se presenta lo que se denomina entonces riesgo. En cambio, cuando no se puede calcular las probabilidades numéricas, existe la incertidumbre. Entonces siempre se va a vivir con esta incertidumbre porque el riesgo no va a desaparecer completamente. Ahora, podemos entonces catalogar el riesgo en diferentes tipos para así poderlo clasificar y entrar a mayor detalle en cada uno de ellos. Tenemos entonces el riesgo de mercado, que a su vez se clasifica o subdivide en riesgo de cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de mercado. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre cada concepto, iniciando entonces por el riesgo de cambio. Tenemos que el riesgo de cambio hace referencia a cómo las variaciones en los tipos de cambio de las divisas afectan el rendimiento de las inversiones. Es un tipo de riesgo sistemático, puesto que no se puede eliminar a través de una buena diversificación. Por ejemplo, lo sufren las compañías que adquieren sus materias primas a las empresas que residen en estados que tienen una moneda distinta a la del país al que pertenecen aquellas. Así una empresa X que adquiera componentes electrónicos, por decir, en Estados Unidos, con objeto de fabricar televisores, estará sometida a un riesgo de cambio de dólar a euro, puesto que cualquier apreciación del dólar y depreciación de la divisa europea redundará en un encarecimiento de los productos americanos y por tanto en un aumento del coste de ventas de la empresa. Tenemos también lo que es el riesgo de tipo de interés. Este riesgo de tipo de interés se deriva de las fluctuaciones en los tipos de intereses de los activos y pasivos que cualquier agente económico mantiene en cartera. Por ejemplo, si hay modificaciones en políticas monetarias, como es el control de cantidad de dinero en circulación, déficit público, compitiendo por ejemplo con el sector privado por los recursos disponibles, hay aumento de la tasa de inflación, como es explicación del tipo nominal, tipos de intereses exteriores, todo este tipo de modificaciones que dependen también de muchos temas gubernamentales pueden hacer que se vea afectado entonces el riesgo, generándose mayor riesgo, pero por el concepto de tipo de interés. Adicional tenemos lo que es el riesgo de mercado. Ese riesgo de mercado se describe como la probabilidad de variaciones en los precios y el activo que puede tener una empresa. Más concretamente, hablamos de los riesgos de pérdidas y de valor de un activo, que suele estar asociado a la fluctuación y las variaciones del mercado. Ese riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, la cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. Esa variación de precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forma parte de esas fuentes de riesgo. Un ejemplo de esto, se expone una empresa que importa sus insumos pagando en dólar para luego vender el producto final en moneda local. En caso de que ésta se devalúe, esa compañía puede sufrir pérdidas que le impedirán cumplir con sus obligaciones financieras. Adicional a esto, después de esta subdivisión, pues tenemos ya conceptos como el riesgo de crédito, que también hacen parte de lo que es el tipo de riesgo. Riesgo de crédito. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. Por ejemplo, aquí están las entidades financieras que se dedican en su mayor calidad a lo que es una prestación de servicio, pero en el tema de efectivo. Si estos acreedores a los que él le va a financiar los recursos no le cancelan en los tiempos acordados o no cancelan esas obligaciones, pues aquí va a empezar un tema de
de quiebra o insolvencia para esa compañía, para esa empresa en particular. También tenemos lo que es el riesgo operativo. Este riesgo sucede por la falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas, mala administración, errores humanos o falta de capacitación de los empleados. Entonces ya es un tema como más interno en la empresa, pero también está ahí latente si no se hace un seguimiento. Por eso mismo tenemos lo que es una administración, una contabilidad administrativa, el tema pues de las finanzas en sí en la propia compañía para poder tener al margen cada una de estas situaciones. Otro tipo de riesgo que se puede presentar es el riesgo de liquidez. Este se presenta ante la liquidez de una empresa, pues toda organización debe asegurarse de que cuenta con el flujo de caja suficiente para saldar los pendientes. Si no lo hace, puede malograr la confianza de los inversionistas. Entonces decimos que este riesgo de liquidez consiste justamente en eso, en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Por ejemplo, tiene edificios o tiene inversiones en inmuebles, pero no se pueden vender inmediatamente para suplir sus gastos inmediatos, ¿cierto?, de corto plazo. Adicional tenemos lo que es el riesgo sistémico. Ocurre por la interdependencia que existe en un sistema financiero entre sus componentes. Consiste en el peligro de que un fallo en uno de los sectores o empresas que existen en un sistema financiero se contagie a otras empresas de su sector, produciendo un efecto en cascada que podría llegar a ser catastrófico. Por esto podemos decir un ejemplo, la quiebra de una empresa importante, de un banco. Tendría como consecuencia la venta de todos sus activos. Esta venta masiva y repentina podría originar la caída de precios de esos activos financieros, lo que puede afectar a los demás bancos e inversores y hacer que cunda el pánico entre ellos, y esto va a originar aún más pérdidas. Ahora podemos tratar un tema muy importante. Podemos preguntarnos la relación que hay entre la rentabilidad y el riesgo. Para poder tomar ese término con mayor claridad, primero tendríamos que poder definir qué es riesgo y qué es rentabilidad. El riesgo es la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el sector en que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. Y la rentabilidad es un beneficio obtenido de una inversión en concreto. Se mide como el ratio de ganancias o pérdidas obtenidas sobre la cantidad invertida. Normalmente se expresa en porcentajes. Por ejemplo, si se presta dinero a alguien con una trayectoria de reembolso puntual de sus préstamos, podría aceptar a cambio un tipo de interés bajo. Sin embargo, si le presta dinero a una empresa manifestante poco confiable o probable que exija una rentabilidad superior para compensar el incremento del riesgo de este no pago. Ya casi para finalizar, nos podemos preguntar por qué es importante la rentabilidad y el riesgo para una empresa. El riesgo y la rentabilidad pueden ser medidos de manera directamente proporcionales, es decir, mientras mayor sea la rentabilidad esperada, mayor serán también los riesgos asumidos. Por ello es importante que ante un riesgo de inversión grande, los beneficios potenciales sean lo suficientemente altos como para que el proyecto resulte atractivo. Del modo mismo, mientras mayores sean las expectativas de rentabilidad, es común que la cuota de riesgo se incremente. Bueno, agradezco mucho por la atención prestada. Estas pueden ser las bibliografías a donde se puedan hacer consultas sobre lo anteriormente explicado y agradezco por la atención.